Y bueno, mi gente, vamos a empezar con otro videíto de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Así que como siempre, sin rodeos y preámbulo, de inmediato comencemos. Y bueno, mi gente, prepárense porque esta noticia viene con drama, opiniones divididas y cositos incluido. Como saben, la famosísima actriz turca Beren Saat, recordada mundialmente por su icónico papel con su personaje de Bihter en Aşk Memnu, decidió dar un giro radical en su carrera y ahora quiere triunfar como cantante. Sí, así como lo escuchas. El pasado 11 de febrero lanzó su primera canción titulada Capitalizu, tema que según ella forma parte de un proyecto musical en el que ha trabajado casi durante 10 años. Pero aquí viene el detalle. La canción se volvió viral en YouTube y redes sociales en tiempo récord, pero no precisamente porque fuera un éxito musical. Muchos usuarios quedaron sorprendidos no por su belleza, porque Beren sigue espectacular, sino por la voz y el estilo de la canción que no convencieron a gran parte del público. De hecho, en redes algunos compararon el intento con una especie de experimento musical fallido. Y claro, X, anteriormente Twitter, hizo lo suyo. Memes, críticas, bromas, hubo de todo. Sin embargo, Beren no se dejó intimidar y al contrario, dejó claro que esto apenas comienza. Reveló que su primer álbum, que se llamará Exuberance, saldrá en unos 2 meses y que incluso el segundo álbum ya está casi listo. O sea, la mujer va en serio. Ella misma dijo que quiere lograrlo y que está dispuesta a trabajar muchísimo para mejorar. Ahora, espérense porque aquí entró otro personaje que todos conocemos. Su ex compañero de pantalla, el actor Engin Aktörk, con quien protagonizó la exitosa serie ¿Qué culpa tiene Fatma Gul?, fue preguntado por la prensa sobre la nueva faceta musical de Beren y ¿qué creen? La defendió. Sin dudarlo dijo: a mí me gustó, está bien, ella quiso hacerlo y lo hizo. Una respuesta elegante, respetuosa y sin entrar en polémicas. Así que mientras en redes algunos se burlan, otros la apoyan y Beren sigue decidida a cumplir su sueño musical. Porque al final, mi gente, una cosa es actuar y otra muy diferente es cantar. Pero bueno, nadie puede decir lo contrario, lo está intentando. Y bueno, mi gente, cuando una serie está pegada, cualquier rumor se vuelve un terremoto. Y eso fue exactamente lo que pasó con la producción turca Taşayat Bu Deniz, que desde su estreno en TRT1 logró conquistar al público y mantenerse en los primeros lugares del rating. Pues resulta que en redes sociales empezó a circular un rumor fuerte, que el actor Aytek Shayan, quien interpreta el personaje de Sheriff, podría abandonar la serie. Y claro, se armó el drama. Porque su personaje, aunque a veces saca de quicio a los espectadores, de esos que uno ama y odia a la vez, también es clave dentro de la historia. De hecho, muchos fans consideran que Sheriff es uno de los personajes que mueve los conflictos principales de la trama. La serie cuenta con un elenco bastante potente, ya lo conocen, lo que ha ayudado a que el proyecto sea uno de los más comentados de la temporada, pero aquí viene lo importante. La periodista del espectáculo Birsen Altuntaş ya había desmentido la supuesta salida del actor. Sin embargo, los fans querían confirmación directa. Y finalmente llegó. Aytek Shayan publicó un mensaje en sus redes sociales que decía: continuamos desde donde nos quedamos. O sea, traducido al idioma fan, no se va de la serie. Así que tranquilidad para los seguidores porque Sheriff seguirá dando guerra en la historia. Y sinceramente, cuando un personaje provoca tantas emociones, eso significa que el actor está haciendo buen trabajo. Mi gente, hay momentos en que las series turcas se salen de la pantalla y se meten en la vida real. Y eso fue justamente lo que pasó con el actor İlhan Cem, protagonista de la serie Halef, una de las nuevas producciones de la temporada que está grabando en Şanlıurfa y que ha llamado mucho la atención por su temática de clanes y tradiciones. Como saben, en la historia, İlhan interpreta a Serhat Agat, un líder tribal con mucho poder y carácter. Pero lo que sorprende es que ese papel traspasó la ficción. Según la información que salió recientemente, el actor terminó participando en una situación real donde había personas enfrentadas por disputa, algo parecido a una guerra entre familia en la vida real, y logró ayudarlos a reconciliarse. Al parecer, İlhan reunió las figuras importantes de ambas partes y sirvió como mediador para que el conflicto terminara. O sea, el hombre actuando de jefe trivial en la serie y también resolviendo problemas en la vida real. Y déjeme decirle que esto no es algo nuevo en Turquía. Muchas veces los actores que interpretan personajes fuertes, líderes, mafiosos o jefes de clanes terminan siendo asociados con ese poder también fuera de la pantalla. Series como Kutlar Badisi, Esquillat Tunyaya ya habían generado ese fenómeno antes. Pero lo de İlhan definitivamente llamó la atención porque aquí hubo un impacto real. Al final, los ciudadanos lograron hacer las paces
y el actor quedó como una especie de líder respetado incluso fuera del set. Ahora la pregunta es, ¿fue coincidencia o el poder del personaje influyó en cómo lo percibieron? Porque cuando un actor convence tanto en su papel, la gente a veces olvida que todo es ficción. Pero déjenme sus opiniones. Mi gente, otra serie turca que lamentablemente logró no sobrevivir a la guerra del rating y se trata de Ruya Gibit, una producción del canal de Show TV que había comenzado con muchas expectativas, pero que finalmente tendrá un final anticipado. Según la información revelada por la periodista Birsen Altuntash, la decisión ya está tomada, la serie terminará oficialmente en su episodio número 13. Y ojo, no fue por falta de elenco porque el proyecto tenía actores bastante conocidos, ya saben. De hecho, la historia había generado curiosidad con sus primeros capítulos y el inicio fue prometedor, pero aquí viene el problema. Los números de audiencia no lograron subir. La producción, como saben, incluso intentó estrategias como cambiar el día de emisión para atraer más público. Pasó de transmitirse entre semana a los domingos por la noche, pero ni así funcionó. En las últimas semanas los ratings bajaron todavía más y eso encendió las alarmas dentro del canal y la productora. Después de varias reuniones, llegó la decisión definitiva: cancelar. Lo más triste es que los fans intentaron salvarlas. En redes sociales, especialmente en X, anteriormente Twitter, los seguidores hicieron campañas, publicaciones y trataron de mantener la serie en tendencia para evitar el final, pero no fue suficiente. Porque al final, en televisión turca hay una regla muy clara: sin rating no hay serie. Así que Ruya Gibit se despedirá en su capítulo 13, convirtiéndose en otra producción que no logró consolidarse esta temporada. Mi gente, cuando una famosa publica algo el 14 de febrero, uno sabe que el chisme viene fuerte. Y esta vez la protagonista es nada más y nada menos que Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y populares de Turquía, que actualmente está triunfando con la serie Stretch Ruya y que en redes sociales tiene una comunidad gigantesca. Después de su divorcio con el cantante Özguhan Koç, muchos pensaban que Demet había decidido mantener su vida amorosa completamente privada, y sí, durante meses fue así. Aunque en algún momento se rumoró un posible romance con Kadir Güneş, nunca se confirmó nada y el tema simplemente desapareció. Pero ahora todo volvió a encenderse porque en pleno día de San Valentín, Demet compartió en sus historias de Instagram una publicación de un hombre llamado Engin Kokagos, que parecía literalmente una declaración de amor. El mensaje decía algo así como: la hermosa luz de mi alma, la persona que me completa eres tú, amor, o sea, amor, qué bueno que existes. O sea, romántico nivel máximo. Y claro, cuando Demet lo reposteó, las alarmas se dispararon. Muchos seguidores empezaron a preguntarse: ¿nuevo novio, relación confirmada o solo amistad? Algunos aseguran que son amigos cercanos, pero siendo sincero, publicar algo así justo el 14 de febrero, aunque es el día del amor y la amistad, pero como quiera, no ayuda mucho a que la gente piense que solo es amistad. Por ahora, Demet no ha dado ninguna explicación oficial, así que el misterio sigue. Pero lo que sí está claro es que la actriz volvió a poner su vida sentimental en el centro de la conversación. Porque cuando una estrella comparte algo, internet investiga todo. Y nada, mi gente hermosa, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales y los estaré viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo, bye bye, me despido. Hasta la próxima. Díganme qué opinan de todas las noticias que le compartí el día de hoy. Síganme en mi canal de blog, los videos seguro le están apareciendo por ahí. Les quiero.